Bien, muchas gracias, Eve, por la presentación. Bueno, mi propuesta es básicamente un poquito en la línea de las redes de conocimiento y cómo gestionamos estas redes. ¿Qué estrategias y qué herramientas podríamos utilizar para hacer que este proceso, ¿no es cierto?, de construcción de redes y de unirse a redes sea mucho más efectivo? No sé si alguien me ayuda con la presentación o lo hago yo. ¿Cómo se avanza? Bien, partamos por lo más simple, ¿no? Preguntándonos qué es una red. Bueno, básicamente es un colectivo, una red de profesionales, me refiero, es un colectivo de profesionales que adhieren a a un objetivo en común. O sea, que comparten objetivos especiales, compromisos, tradiciones, experiencias y que deciden integrarse a una red para apalancar cierto cambio al cual yo me referiré como cambio transformacional. Entonces, lo que aquí conviene hacer es identificar primero cuáles son nuestros objetivos, ¿vale? Como no alcancé a escuchar lo anterior, pero algo apunté, es importante desde ya, antes de egresar de cualquier carrera, empezar a visualizar hacia dónde quiero encaminarme con ese título profesional. Que ojo, los títulos profesionales de hoy en día prácticamente quedan un poquito pasados de moda rápidamente. Por lo tanto, hay que tener como objetivo, por ejemplo, ir capacitándose permanentemente. Y las redes permiten apalancar ese cambio, ¿vale? Es importante tener claro también que hay muchos cursos pequeños, microacreditaciones que se llaman, que podríamos, por cierto, empezar a ya visualizar dentro de nuestra área de expertise o área profesional. Entonces, primera cuestión, plantearse un objetivo, ¿vale? Pero desde antes, actuar en forma proactiva, antes de egresar. O sea, tener visualizado ya en qué red me gustaría participar, cuáles son las redes que identifico, no solo a nivel nacional, porque obviamente hoy en día estamos trabajando súper interconectados, hiperconectados, y por lo tanto hay que ir mucho más allá de nuestro propio territorio. O sea, lo local se está superando con lo global. Ahí tenemos un concepto súper interesante para que ustedes lo googleen después, local, local con global. ¿Me ayudas con la siguiente? Obviamente que para empezar a trabajar en redes, a adherirse a una red, necesitamos tener ciertas competencias globales, ¿vale? Que las vamos adquiriendo en nuestro proceso formativo. Por ejemplo, ahí he puesto algunas, comunicación intercultural. ¿Qué quiere decir aquello? ¿Cómo nos conectamos, nos relacionamos con otros dentro de su propia cultura, sin imponer nuestra propia cultura? Dominio de idiomas, ojo, ya no hablamos de dominar el inglés como lengua franca, por ejemplo, sino que si queremos traspasar las fronteras y visualizarnos profesionalmente en cualquier punto del planeta, necesitamos, por cierto, manejarnos en algún idioma. Obviamente que el inglés es un factor crítico de éxito hasta ahora, pero ojo, el chino mandarín también se está imponiendo y por lo tanto, cuando hablamos de dominar idiomas, quiere decir que hacia donde vamos visualizando nuestro desarrollo profesional, tenemos que ver, por ejemplo, qué idioma ahí se habla, independientemente que el inglés sea un idioma internacional. La inteligencia emocional, cómo somos capaces de controlar nuestras propias emociones y ponernos en el lugar del otro. Pero del otro, vayan pensando de manera intercultural. Necesariamente necesitamos traspasar esa frontera, insisto, de lo local y quedarnos solamente con aquello, lo local y lo cultural, no es suficiente hoy en día, que estamos viviendo un mundo súper, como he dicho, globalizado, hiperglobalizado. Entonces, las profesiones hoy en día traspasan fronteras. Por lo tanto, en nuestro proceso formativo
tenemos que ser capaces de visualizar más allá de los muros de nuestra propia aula, de los muros de nuestro propio país, etc. Visualizar más allá, traspasar fronteras. La siguiente, por favor. Y, por cierto, la capacidad de resolver problemas. No siempre resolvemos problemas de igual forma como lo hacemos en nuestro propio territorio. Ahí el componente cultural, obviamente, tiene mucho que decir. Ponerse en el lugar del otro, resolver problemas como allí lo hacen, estoy pensando en otro país, no en el nuestro. Pensamiento crítico. ¿Cómo nos cuestionamos lo que vemos? ¿Cómo está nuestra capacidad observacional para identificar algún problema en nuestro ámbito profesional sin que alguien nos pida resolver un problema per se, sino que nosotros somos capaces, con esa capacidad de pensar críticamente, de identificar un X problema en un entorno laboral, por ejemplo, y proponer alguna posible solución? Pensamiento crítico es, yo diría, el basamento de todas las competencias que nosotros podamos desarrollar. La capacidad para adaptarse a los cambios bruscos, a los cambios disruptivos, a los cambios de países, a los cambios de jefes, etc. Ahí llevamos ya 6 competencias. Yo quiero hacer un punto también, no sé si ustedes conocerán el proyecto Tuning, las competencias Tuning para América Latina, que son 27. Aquí yo he solamente colocado algunas, pero es importante también transversalizar estas competencias. No es que aprendamos a manejar tecnología porque hay un curso X que es sobre tecnología. Tampoco se trata de tomar un curso sobre gestión del tiempo y así sucesivamente. Necesitamos empezar a transversalizar todas estas competencias, de manera que aparte de nuestras competencias disciplinares o específicas, que no marcan ninguna diferencia hoy en día, estas otras competencias, las competencias más blandas, soft skills, como estas que les estoy compartiendo, son en realidad el factor diferencial que marca la diferencia entre un candidato X A, que tiene las mismas competencias específicas o disciplinares que otro candidato B, mismas competencias, misma carrera, pero que tienen ciertos factores o atributos diferenciales que marcan la diferencia. Y por lo tanto, son esas personas, esos profesionales, los que efectivamente van a ser contratados para un X trabajo. La capacidad para gestionar nuestro tiempo, tajadas de tiempo. Hoy en día a muchos podría faltarle el tiempo. Trabajamos hoy en día casi más que 24 horas del día, ¿no es cierto? Y eso significa que no estamos aprendiendo a hacer tajadas de tiempo, time slices, tajadas de tiempo que nos permita hacer todo lo que queramos en 24 horas. Trabajar en equipo. Hoy en día, lo que se da en las organizaciones modernas, yo diría, es una organización mucho más matricial, ¿vale? Más que ese enfoque más piramidal o jerárquico, en donde hay un jefe arriba y todos los demás son subalternos. Incluso los conceptos de jefe y subalternos ya están súper pasados de moda. Hoy día hablamos de colaboradores. Y los colaboradores, dentro del enfoque de trabajo en equipo, obviamente trabajan mejor cuando hablamos de una estructura más matricial, ¿vale? Es decir, donde las comunicaciones no son entre jefe y subalternos, sino que entre pares disciplinares, ¿vale? Entonces, la capacidad para trabajar en equipo desde ese punto de vista supone, por cierto, no solamente la capacidad de comunicarse efectivamente, sino que la capacidad de comunicarse de manera más horizontal, ¿vale? Sigamos, profa. Bueno, y cuando uno ya visualiza qué va a hacer con su título profesional, que insisto, no es que tengamos el camino comprado y garantizado, hay que seguir perfeccionándose,
tomando la cantidad de cursos que queramos. Estas microcredenciales yo creo que hacen muy bien hoy en día. Entonces ya ahí he puesto, no sé si se ve bien, algunas redes, que esa es como las redes, cuando yo empecé tarde, ustedes están recién estudiando el pregrado, como decimos en Latinoamérica, tienen mucho tiempo todavía para empezar a visualizar redes y ya antes de egresar estar vinculados a alguna red. En mi época de estudiante de grado o de pregrado, obviamente todos estos temas no eran temas, ¿vale? Entonces uno entró a esta corriente principal de redes de manera tardía, pero finalmente uno lo ha hecho. Entonces, yo les quiero compartir que la primera red a la cual ingresé es Asia TEFL. Y en el 2009. ¿Y por qué ingresé a esa red? Propósito, objetivo. Porque en esa época me gané una beca para hacer una estancia en China. Y yo no sabía nada de China, salvo lo que uno ha leído y visto en televisión. Entonces quise, de alguna forma, empezar a apalancar ese cambio que una vez, obviamente, iba a vivir en China, y logré, identifiqué esa red que efectivamente trataba en el tema relacionado con mi pasantía o estancia, que era la enseñanza de inglés como lengua extranjera en un país en donde no se habla el inglés. Entonces me vinculé con esa red y ya llegué a China con algo más de conocimiento, ya había interactuado con pares chinos, en fin, entonces ya el choque cultural no fue tal en mi caso, porque allá había avanzado un poquito antes de viajar a China. Y por eso surgió esa red a la cual todavía pertenezco. Después, otro hito importante, cuando empecé a trabajar las competencias blandas, las que yo les mencioné hace poquito, y empecé a identificar en qué redes está trabajando esas competencias blandas, y encontré una red que es la UNESCO Univoc, a la cual ingresé en el 2013 y todavía me mantengo, y sigo aprendiendo, al igual que la Asia TEFL, con pares disciplinares. Sigo aprendiendo. Y los demás siguen aprendiendo de uno también. Después, cuando estuve trabajando el pensamiento crítico, que es el basamento de todas las competencias que nosotros podamos desarrollar a lo largo de nuestra vida, ingresé para aprender de expertos esta competencia, qué se hablaba, cómo se apalanca, cómo se infunde el pensamiento crítico, e ingresé a la Fundación de Pensamiento Crítico con base en Estados Unidos en 2013. Después, otro hito importante en mi carrera profesional tuvo que ver con la llegada a la universidad donde yo estaba de un profesional que nos dio una charla sobre sostenibilidad. No sé cómo seguirá en Colombia, a lo mejor se dice sustentabilidad. Y este señor empezó a hablar de los 4 pilares de la sostenibilidad y a mí el tema me encantó. Eso fue en el 2015. Ese mismo año ingresé a ASHE, que es la red mundial más grande de educación superior sobre el tema de la sostenibilidad, cómo se desarrolla o infunde la sostenibilidad en el currículum. Y ahí obviamente sigo aprendiendo. Vayan sumando. Son distintas competencias las que yo les estoy comentando, yo ya siendo doctor y con obviamente muchas competencias específicas y disciplinares y transversales, pero aquí fui sumando a través de las redes. Después estuve trabajando el aprendizaje experiencial y obviamente ingresé a una red que trabaja precisamente el aprendizaje experiencial. La puse en LinkedIn simplemente para relevar que cuando uno empieza a ganar algunas medallas en el camino, es importante compartirla en una red de profesionales que son de distintas disciplinas, a diferencia de las anteriores, que son de disciplinas específicas. Y en el 2020 fundé la Red Internacional de Investigadores en Educación. Tampoco fue azaroso,
sino que tuvo que ver con mi segundo doctorado, Convención Internacional. Y dije, bueno, aprovechando todos los contactos que uno ha hecho en conferencias, en fin, ¿por qué no fundar una red de investigadores en educación con alcance global? Y así fundé con amigos de distintas partes del mundo esta red. Entonces, si se dan cuenta, siempre tenemos que tener un propósito. O sea que no es solamente ingresar a una red per se, sino que tener un propósito. ¿Para qué? ¿Qué voy a aportar? Vale solamente con que ingrese, y ahí entramos al concepto de gestión. ¿Cómo gestionamos el conocimiento que se genera en todas estas redes? ¿Cómo lo gestionamos? Interactuando, compartiendo información, haciendo contactos con colegas, formando pequeños grupos colaborativos, abordando algún tema que pueda estar en la educación, que en mi ámbito puede estar afectando a nuestras universidades, a nuestros países, y encontrar algunos puntos en común, algunos vacíos, que con miradas distintas de colegas de educación de distintas partes del mundo, podríamos tener una solución mucho más integradora y no tan parcelada. Entonces, las redes profesionales, ¿qué nos permiten? Salir de nuestra zona de confort, o en otras palabras, salir de nuestro silo funcional, ¿vale? Y adquirir muchas más competencias de las que posiblemente hayamos adquirido en nuestra formación profesional de grado, ni aún así de posgrado, ¿vale? Sigamos, por favor. Bueno, y eso es una foto con algunos colegas de la red. Llevamos sobre 170 colegas de todo el mundo. El 70% de los miembros de esta red tienen el grado de doctor. El resto tiene un porcentaje interesante de magíster o máster, y algunos poquitos que son simplemente licenciados, ¿vale? Pero que están formándose para ser máster o magíster. Y ahí todos nos apoyamos, hay expertos en distintas áreas disciplinares, y bueno, y compartimos en un campus virtual, en una plataforma Moodle que llamamos campus virtual, que es obviamente que es el núcleo en donde interactuamos y compartimos experiencias, materiales, artículos, etcétera, etcétera. Sigamos. Algunas estrategias que pudieran servir para este proceso de networking. Ya lo he dicho, definir los objetivos. No basta solo con ingresar a una red. Hay que tener claro el para qué. ¿Qué voy a aportar? ¿Qué esperamos lograr? Y obviamente ahí en estas redes podríamos nosotros ser mentores o seguidores de un mentor, dependiendo de nuestra expertise. Podríamos establecer relaciones comerciales incluso. Por ejemplo, si en una X red estamos trabajando algún proyecto interesante que marca una diferencia a nivel internacional, podríamos perfectamente trabajar con algún otro colega que esté trabajando el mismo tema y generar algún producto interesante. Y ahí entramos a una competencia que está también dentro de las competencias Turing, las 27, que los he compartido algunas simplemente, que está la innovación de la mano del emprendimiento. Y solos, aunque tengamos buenas ideas, claramente no lo podríamos lograr. Y las redes nos ayudan a sacar adelante alguna idea que podríamos estar fraguando, podríamos estar incubando, y que con los feedbacks de algún colega de la red podríamos sacar adelante ese producto en menos tiempo. O sea, que las capacidades, las posibilidades de aprender, de desaprender y de reaprender perteneciendo a una red son realmente enormes. Saber cuáles son nuestras metas, por cierto, nos ayudará a enfocar mejor nuestros esfuerzos de manera más efectiva. Entonces ahí hay una primera estrategia, definir los objetivos. ¿Vale? Sigamos, por favor. Y obvio, tenemos que ser bastante, yo diría, proactivos, activos, inquietos
y participar en eventos, conferencias, webinars como estos, etcétera, porque siempre se produce algo, un concepto, algo que nos llamó la atención de algún ponente, etcétera, y siempre hay aprendizajes en eventos. Pero para participar en eventos o en conferencias tenemos que meternos a leer revistas del área disciplinar, tenemos que meternos a hacernos miembros de alguna red del área disciplinar para que obviamente tengamos acceso a esos eventos y nos lleguen obviamente algunos correos recordándonos alguna feria, algún seminario, etcétera. Estos lugares en realidad son ideales para hacer networking, para conocer personas en el coffee breaks, a personas influyentes. Fíjense que la red que yo les comenté recién la hice simplemente por contactos que logré hacer en los coffee breaks, no en las ponencias probablemente tal, sino que en los coffee breaks. Y esos eventos son importantes desde ese punto de vista, ¿vale? En la construcción de redes, más que la presentación de algún tema X. Y hacer contactos valiosos. Sigamos, por favor. Ahora, también conviene usar las redes sociales. Plataformas como LinkedIn, por ejemplo, hay que crearse un perfil. Mientras más temprano empezamos, mucho mejor. Vamos a tener más seguidores seguramente. Enfocarse siempre en lo profesional. Dejar, yo diría, en todas estas redes que les cuento, incluyendo LinkedIn, dejar de lado los temas, los sesgos que cada uno de nosotros pudiera tener. Sesgos religiosos, sesgos políticos. Todos esos sesgos en realidad no le hacen bien, no favorecen el desarrollo simbiótico de una red, ¿vale? Ahí lo que el foco debiera ser simplemente es el tema, el objetivo que nos aúna a todos los que pertenecemos a esa red, ¿vale? Independientemente de nuestra proveniencia sociocultural, de nuestros colores políticos, de nuestra religión, etcétera, ¿vale? Ese es un tip súper básico, pero se los cuento a propósito de una red que no la puse ahí, que pertenecía harto tiempo a una red, no la puedo mencionar, pero que trataba el tema de la sostenibilidad en Chile. Y es la única red que encontré en Chile, la única que encontré a nivel internacional es la EICHE que les comenté, y a nivel nacional en Chile encontré una red. Y me hice miembro el 2016, después de haber llegado al tema de la sostenibilidad en 2015. Y todo marchaba bien en la red, todos los temas eran focales, o sea, basados, centrados en el tema de la sostenibilidad. Pero en Chile tuvimos un tema complicado hace un par de años, un tema político. Entonces llegó ese tema a la red. Y obviamente que habían personas de distintos colores políticos y cada uno defendía sus puntos de vista. Cuento corto, el foco de la red, desde mi modesto punto de vista, se perdió. Y por esa simple razón, dejé esa red. Pero no porque no me interesaran los temas que ahí se trata. En cambio, en las otras redes que yo les mostré, la verdad es que el foco siempre lo he visto en el tema que se trata la red, ¿vale? Ese es un tip interesante. Crear un perfil profesional completo, seguir a los líderes de la industria, compartir, si alguien comparte en una red, en LinkedIn, por ejemplo, una noticia o algo, bueno, compartir, hacer un breve feedback, dar un breve feedback, y nosotros también compartir algo personal, alguna experiencia, en fin, que obviamente contribuya al crecimiento y desarrollo de las personas que están en esa red. Esta es la red mundial más grande que existe hasta el momento, ¿vale? De profesionales. Olvídense de buscar trabajos en esta red, porque eso no se ve bien, no viste bien. Compartan mejor, desde un modesto punto de vista, experiencias, ¿vale? Eso sí, creo yo, contribuye más que poner un aviso buscando algún trabajo. Sigamos. Mantén contacto regularmente. No basta con que nosotros hagamos conexiones, creemos redes,
tengamos un listado de contactos si es que no hacemos seguimiento a esos contactos. O sea, si conocimos en un congreso o en cualquier otro lugar algún par disciplinar que nos interesó porque compartimos muchos puntos en común y nos intercambiamos nuestras coordenadas, WhatsApp, qué sé yo, correo electrónico, etcétera, y pasó un tiempo y nunca más supimos de esa persona, o sea, no hicimos seguimiento a ese contacto, eso no tiene ningún sentido. Hay que hacer seguimiento. Si nosotros logramos hacer contacto con algún profesional, fue por algún motivo, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer seguimiento. Oye, ¿cómo estás? Me acordé de ti, justamente le estaba leyendo un tema relacionado con nuestra conversación, etcétera, lo que sea. Y poco a poco vamos a ir construyendo y mejorando esa red. Nosotros, en Latinoamérica, a diferencia de lo que ocurre en China, que ya les comenté muy brevemente, las redes, las relaciones interpersonales ocurren muy poquito a poco, paso a paso. Primero, en China, por ejemplo, los colegas chinos se pueden dar una semana, un mes, todo el tiempo que estimen necesario para que primero nos conozcamos emocionalmente y ellos adviertan que nosotros somos una persona confiable, no desde el punto de vista disciplinar, eso es incuestionable. Entonces se dan todo el tiempo que sea necesario para hablar de cosas de la vida personal, de la familia, del país, y nada durante mucho tiempo relacionado con el trabajo o con la parte académica. En cambio, lo que nosotros hacemos en esta parte del mundo es todo a la inversa. Relevamos primero lo comercial más que lo personal. Y nuevamente ahí empiezan a tener mucho sentido estas competencias blandas que seguramente habrán tocado algunos otros colegas en estas ponencias. Entonces, mantener el contacto, hacer seguimiento, enviar mensajes de seguimiento, felicitaciones de cumpleaños, logros profesionales y compartir información útil de vez en cuando. Y así vamos construyendo redes. Los colegas que yo conocí en muchos años de conferencias, todavía los mantengo. Y han pasado ya varios años. Y eso tiene que ver con hacer seguimiento, ¿vale? Sigamos con otro tip. Ofrece ayuda antes de pedirla. Bueno, eso significa actuar proactivamente, ¿no? Tener iniciativa, otra competencia blanda. Si nosotros advertimos alguna situación, bueno, ofrezcamos ayuda aprovechando nuestras competencias, nuestros conocimientos técnicos, nuestras competencias blandas, etcétera, a otros profesionales antes de pedirle ayuda a ellos, ¿vale? La reciprocidad es, yo diría, un factor crítico de éxito en cualquier proceso de networking. Reciprocidad, ¿vale? Sigamos, por favor. Veamos algunas herramientas de networking. Bueno, ya les comenté el LinkedIn como una plataforma que es esencial para el networking profesional. Ahí hay que crear el perfil personal, conectarse con otros profesionales del área necesariamente, unirse de vez en cuando a grupos de conversación, seguir a algunas empresas, porque si seguimos a algunas empresas, ¿qué estamos mostrando de alguna forma? Estamos mostrando de alguna forma nuestro personal branding, nuestra marca personal. O sea, si seguimos alguna X industria, esa industria tiene que conversar con nuestra marca profesional. No podemos seguir ni a cualquier profesional ni a cualquier empresa. Entonces ahí hay que definir y trabajar. Ese es un trabajo de día a día, nuestra marca personal, ¿vale? Entonces, si hemos compartido una lectura de un libro, ese libro, aunque sea muy simple, tiene necesariamente que coincidir con nuestra marca personal, ¿vale? Sigamos, por favor. Las tarjetas de presentación, bueno, todavía muchos usamos hasta la fecha las tarjetas
físicas, ¿cierto? Las tarjetas que uno manda a imprimir. Pero con este tema de la sostenibilidad, obviamente que para ser sostenible, si nosotros hablamos en nuestro discurso, en nuestro idiolecto, está el concepto de sostenibilidad, obviamente no podemos estar compartiendo una tarjeta impresa, ¿vale? Entonces también en esas pequeñas cositas hay que marcar la diferencia y ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces ahora estamos muy en la onda de las presentaciones, de las tarjetas de presentación, disculpen, digitales. Si manejan Canva, ahí pueden hacer algunas interesantes tarjetas de presentación. Y luego el Canva les permite también compartirla, ¿vale? En Instagram o donde ustedes quieran. Entonces, de las tarjetas físicas, vamos paso ahora a tarjetas de presentación digitales. Pero como sea, hay que estar preparado con ese otro recurso que a veces no le ponemos mucha atención. ¿Por qué? Porque si vamos a lo que sea, algún congreso, a un webinar, a un evento que vamos a compartir con un pedacito de papel, se dan cuenta, tenemos que tener ese recurso, aunque sea muy simple. Y no importa, aunque tengamos tarjetas físicas, igualmente estamos diciendo que estamos preparados, que no solamente hicimos el contacto, sino que lo afianzamos con nuestra tarjeta de presentación. Sigamos. Y algunas herramientas de gestión de contactos, bueno, estos manejan WhatsApp. Eso es para comunicaciones personales, ¿vale? En algunas instituciones usan algunos WhatsApp para fines institucionales. Ahí hay todo un discurso, hay todo un código que hay que manejarse bien, no ser ofensivo, no escribir con mayúsculas, etc. En lo personal, ahí hay que ser mucho más cauteloso. En cambio, en el WhatsApp Business, que es más para comunicaciones comerciales y profesionales, ahí uno va directamente a lo comercial, ¿vale? No juega mucho el tema más socioemocional. Ahí simplemente juegan nuestras características más comerciales. Sigamos. Los grupos de networking en línea. Bueno, seguramente ustedes ya conocerán algunos grupos en línea relacionados con lo que uno hace, con la industria en donde uno se mueve. Hay una plataforma interesante, pueden haber otras como Facebook, por ejemplo. Ahí ustedes pueden compartir en algún grupo o crear algún grupo. Pero insisto, si nosotros identificamos alguna red de nuestra área competencial, de nuestra disciplina, lo más probable es que tengan ahí grupos de networking. Entonces hay que llegar a esos lugares, ¿vale? Uno no puede quedarse solo con lo que aprende en la universidad. Hay que salir y explorar mucho más allá. Estos grupos pueden proporcionarnos oportunidades de networking y aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje, ¿vale? Sigamos. Hay otros tipos de plataformas de colaboración en línea, como las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje son, por ejemplo, grupos de personas que se reúnen para aprender algo o muchas cosas, ¿vale? No necesariamente comparten un objetivo específico relacionado con un área competencial o disciplinar. Se aprende de todo, ¿vale? Y todos aprenden de todo. No hay expertos en algún área. A diferencia de las comunidades de práctica, que son, a diferencia de las otras, son comunidades de profesionales, de pares disciplinares, que comparten una práctica, como su nombre lo dice, en común. Entonces, lo que se hace ahí es mejorar experiencialmente esa práctica, ¿vale? Y obviamente son más reducidos o más elitistas que las comunidades de aprendizaje, que son mucho más integradoras, más globales. Pueden estar basadas en Moodle o en cualquier otro LMS. Y podrían ayudarnos, ¿no es cierto?, a colaborar con otros profesionales de manera efectiva. Y esto podría, por cierto, fortalecer nuestras relaciones laborales. Sigamos. Bueno, y ahí les puse, como decimos en vasco, eskerrik asko,
Muchas gracias.